Ya vimos la teoría del doble hit, ¿cierto? Ya creo que todos quedó claro la teoría del doble hit. Bien, recordemos, tiene que haber defectos en la reparación de ADN. ¿Qué hit es ese? Inactivación de supresores de tumores. ¿Hasta ahí se dieron cuenta? ¿Alguna duda por acá? No hay supresores de tumores, por lo tanto, la reparación del ADN está hecho puré, ¿cierto? Hasta las caigo. ¿Dudas? Muy bien, siguiente paso. La señalización de los factores de crecimiento están todas alteradas, todas están muy activas, hiperactivas, porque los genes embrionarios, pues se llaman protogenes, ahora están activos, se llaman oncogenes. Ahí están los dos hits, primer hit, segundo hit, ahí están todos, primer golpe, segundo golpe, combo completo. De aquí en adelante es una célula neoplásica. ¿Qué determinará si es una neoplasia benigna o maligna? Esto de aquí, ¿ya? A ver, vamos a ver. Recuerden que las células neoplásicas siempre evaden la apoptosis, porque si no evadieran la apoptosis serían una célula normal. Toda célula que detecte un problema se va a suicidar y se acabó, ¿cierto? Como quisiéramos hacer algún... No, mentira. Está bien. Entonces, evasión de la apoptosis es una característica de todas las células neoplásicas. Ahora sí, evasión de la senescencia celular. Hay un mecanismo por el cual una célula puede morir sin apoptosis. Ya habíamos visto necroptosis y necrosis, ¿cierto? Bien, pero la célula puede ir a envejecimiento. En el envejecimiento se acumulan proteínas mal plegadas, haciendo que lamentablemente se paralice toda la maquinaria de producción de proteínas en el retículo endoplasmático. Eso se llama estrés del retículo endoplasmático. Oye, si una célula ya no sintetiza, no fabrica proteínas, ¿va a poder vivir? A la larga va a envejecer. ¿Se va a poder dividir con mitosis? Es más, para la mitosis se acuerdan que existía el uso cromático y el citoesquelético se modificaba. Necesitabas proteína del citoesquelético. Si no tienes citoesqueleto, pues no vas a poder hacer mitosis. Por lo tanto, el envejecimiento es una forma que tiene el ser humano y cualquier especie para no hacer cáncer. Por eso envejecemos, ¿ya? Así que las terapias anti-aging son siempre proneoplásicas, por lo tanto nunca van a poder llegar al tema de la juventud eterna, al menos en esta generación, ¿no? Eso va a ser bien difícil. Bueno, ya está. Entonces, la evasión de la senescencia celular es crucial para que la célula persista y se inmortalice. Hasta acá es una neoplasia, benigna o maligna, y aquí da el cambio. Toda neoplasia maligna es capaz de fabricar sus propios vasos sanguíneos. ¿Por qué? Habíamos hablado de que una neoplasia es un crecimiento celular, ¿sí o no? ¿Y las células qué necesitan? Nutrientes y oxígeno, ¿cierto? Sin nutrientes y oxígeno, esta célula, este tejido neoplásico nunca va a crecer. Se va a desprender, solito se va a caer y se va a necrosar. Por isquemia. Va a ocurrir. Doctor, entonces se cura el cáncer. No, chicos, tranquilo. Sería fantástico que fuera así. Lo que pasa es que realmente estos tienen la capacidad de crear nuevos vasos sanguíneos y así robarle sangre a arterias grandes. Por ejemplo, una neoplasia pulmonar puede robarle sangre a la arteria bronquial derecha. Le roba sangre, le está robando comida y oxígeno, y con esto crece. Y si eso no sucediera, se va a caer y desprender, y a ese desprendimiento se conoce como desmoplasia. Desmoplasia. La desmoplasia es la incapacidad de un cáncer de poder crecer porque no puede hacer angiogénesis. Y una vez que ya creció, el cáncer se vuelve sumamente agresivo al poder infiltrar otros tejidos distales, y eso se conoce como cáncer. Todos los cánceres hacen esta secuencia que debemos conocer. Doctor, ¿y cómo se manifiesta clínicamente el cáncer? Bueno, el cáncer se manifiesta de la siguiente forma. El cáncer puede manifestarse de dos formas: o por un síndrome paraneoplásico. Vamos a ver un segundo, seguimos.
El cáncer, o sea, todas las neoplasias malignas, tienen las características en común. Todas, absolutamente todas las neoplasias malignas van a tener manifestaciones generales y manifestaciones locales. Las generales siempre son las mismas. Siempre va a haber estos dos. El cáncer siempre va a generar fatiga, pérdida de peso por anorexia, ¿ya? Y en la fase final se le conoce como caquexia. Es un término que significa que no comes y encima solamente comienzas a quemar calorías. El paciente con cáncer, todos, absolutamente todos, van a tener aumento del factor de necrosis tumoral alfa, porque el cáncer produce inflamación, ya que hay desmoplasia, se necrosan algunas células cancerígenas, y estas células cancerígenas, al haber necrosis, van a liberar ácido araquidónico y aparece la inflamación. Reacción inflamatoria, gran cantidad de factor necrosis tumoral alfa, y esto produce fiebre, falta de apetito y fatiga. Paciente con cáncer siempre lo van a ver de la misma forma: desnutrido y muy cansado. La baja de peso te tiene que llamar la atención. Ayer, por ejemplo, vi una paciente de 81 años que en enero pesaba 73 kilos y ahora pesa 47. Ayer no pesaba. De 73 a 47. Doctor, es que seguro ha hecho ejercicio, ha estado haciendo pesas. Le pregunté, ¿ya? ¿Tiene hipertiroidismo? No, no tiene. ¿Cuál es la única explicación para tal baja de peso? Cáncer. Entonces no solamente ha dejado de comer, sino que el cuerpo está destruyendo y quemando calorías en el crecimiento como si fuera un embrión. Es un cáncer. ¿Se dan cuenta? Y ahora tengo que buscar los siguientes síntomas. Los síntomas de compresión, efecto de masa. Si un cáncer crece en medio del duodeno, ¿a qué órganos aplastaría? Para eso tengo que estudiar anatomía, debo saber, ¿no? ¿Qué órganos aplastaría? A ver, vamos a jugar. Páncreas, hígado. Páncreas, hígado, vesícula biliar. Y podría inclusive agarrar el estómago un poco, ¿no? Sí. Ya. Entonces este efecto que tiene sería vómitos, porque el estómago no podría simplemente pasar el contenido del duodeno. La bilis no se podría contener, por lo tanto todo regresaría a ictericia. El hígado aplastaría, produciría dolor, ¿cierto? Y el paciente estaría estreñido, ¿no? Dependiendo de dónde aprietes. Entonces, esto se conoce como síntomas por efecto de masa. Ahora vamos a ver otro tipo de cáncer. Un glioblastoma multiforme en el cerebelo. ¿Qué tipo de síntomas locales por efecto de masa generaría? ¿Cambia la marcha? No. Aplastaría, haría una alteración en la marcha, excelente. ¿Otro más? ¿Qué órganos están cerca al cerebelo? Tracocefálico. El tálamo, habría dolor neuropático. ¿Qué más? Ese sería el hipotálamo, es muy lejos. El bulbo raquídeo, chicos, ¿o no? Ahí está el centro del vómito, el paciente va a vomitar a cada rato. Si va a aplastar al cerebro. ¿El cerebro duele? No, pero puede aplastar a la calota craneal, al cráneo. El cráneo sí duele. Y produce dolor de cabeza. ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? Cefalea. Vamos a poner otro ejemplo de efecto de masa. ¿Está bien? Un liposarcoma, ¿está bien? En el músculo semimembranoso. ¿Dónde está el músculo semimembranoso? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En qué brazo? ¿Izquierdo o derecho? Muy bien, está ahí, en la zona de los músculos aductores de la pierna, ¿cierto? Exacto. Recuerda que el semimembranoso tiene músculo y grasa. Y está el músculo grácico inclusive ahí, ¿no? Entonces, estos músculos se pueden llenar de grasa con tumor de grasa. A partir de ahí, crece y aplasta. ¿Esta persona va a poder caminar? ¿Va a poder mover la pierna en aducción? Nada. Entonces, los síntomas del cáncer siempre van a ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Baja de peso. Vómitos. ¿Cierto? ¿Qué más? Cansancio. Y la baja de peso viene con falta de... No, anorexia. No le digas caquexia. ¿Ves que sí la fase mínima? Anorexia, falta de apetito. Y por último,
tiene efectos de masa. Entonces cuando viene una persona gritándome, por mí tragas, puedo tener cáncer, me dice. Lo veo gordo, con su Coca-Cola al costado, gritándome, podría tener cáncer. ¿Qué pienso yo en ese momento? Que no tiene cáncer. O sea, Tiene gordura. o sea, es obeso, ¿no? Nadie va a negar, está enfermo, no está sano, claro que no. Pero, oye, no te pases. Pero es que no, es que mi papá tuvo cáncer y por eso yo también. Oye, ve a hacer tu depistaje. O sea, sí, claro que sí, la obesidad es un carcinógeno, esto es inflamatorio crónico. Oye, este paciente no tiene cáncer solamente mirando. Viene un paciente que no puede gritar, que tiene la voz con las justas, que camina con las justas. Ha perdido en los últimos 3 meses 24 kilos. ¿Le voy a negar la atención? Vaya por consultorio. ¿Es una emergencia el cáncer? Los síntomas generales, no. Pero los locales sí podrían ser. Imagínense ustedes que este cáncer está aplastando justo al estómago, está vomitando tanto que ha perdido todos los ácidos del cuerpo y ahora está en estado de alcalosis generalizado. ¿Se dan cuenta? Ya es una emergencia, ¿no? Entonces el cáncer puede producir emergencias por síntomas de masa, efecto de masa y aplastamiento, sí. Claro que sí. Muy bien. Hay otro término que se llama síndrome paraneoplásico. Y esta es una pregunta de teoría bien clásica que coloca, por ejemplo, el doctor Paredes, nuestro oncólogo del Estado, o el doctor Vela, ¿no? Manuel. Les gusta poner estas preguntas, ¿no? Los famosos síndromes paraneoplásicos se deben a que, ¿se acuerdan cuando di el ejemplo de la masa en el colon que terminó pareciéndose a tiroides? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese tejido era bien diferenciado, ¿no? O sea, puede producir hormona tiroidea como se le dé la gana. Este tejido obedecerá al control de la hipófisis con la TSH. No, es un tejido rebelde, le llega a todo, no respeta a nadie, va a producir hormona tiroidea a la hora que se le dé la gana y como se le dé la gana. Entonces el paciente puede tener síntomas de hipertiroidismo cuando en realidad su tiroides está normal. A eso se conoce como, por ejemplo, un cáncer de ovario que se conoce como estrumo ovárico. El cáncer de ovario puede producir tanto hormona tiroidea que el paciente viene a endocrino y no a gineco. Eso pasa. Y eso se debe a un síndrome paraneoplásico. Entonces, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? Es una enfermedad causada por la producción de sustancias en una célula cancerígena o tejido cancerígeno sin control. Sin control. Y hay un montón de síndromes paraneoplásicos, no tengo por qué memorizarlos ahorita. ¿Alguien quiere ser oncólogo clínico? Nadie. Bueno, son los que mejor ganan, ¿no? Pero sí, ahí al fondo, muy bien, excelente. Tú vas a aprender esto en el futuro, no ahora. Ahora, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Por qué se produce? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico, chicos? Eso es. ¿Quién lo produce? Las células neoplásicas. ¿Y por qué lo produce? Que secreta, fabrica, produce, sin control. Sin control. Si fuera controlado, todos seríamos felices, pues. Pero no, es sin control. He tenido una paciente, por ejemplo, en el internado, una paciente que para que haya orgasmo femenino tiene que haber sustancia P, ya, P, o sea, una sustancia de dolor en pulsos que justamente llegan. Hasta ahí quedan las investigaciones porque los hicieron los hombres en los años 80 y olvídese, hasta que la mujer va a pasar toda una generación más. Entonces, ¿cuál era el problema? Tenía un tumor productor de sustancia P y hacía los ciclos tal cual. O sea, la paciente viene por orgasmos que no producía, ¿no? Y en algún momento los orgasmos producían migrañas. Así llegó a la consulta de gineco en internado. Fue terrible, ¿no? Era una señora de 56 años y a mí me mandaron a hacer historia clínica. Entonces se imaginan el estado vergonzoso de todo. Bueno, a todos nos va a pasar, ¿no? Son anécdotas, son síndromes paraneoplásicos rarísimos y existen. Otro paciente que hacía insulinoma, así hipoglicemias a repetición, era que su tumor ya había producido insulina. Bueno, en realidad es una proteína muy parecida a la insulina, no era,
era factor de crecimiento parecido a la insulina. Entonces el paciente decía hipoglicemia, 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 porque total, había un montón, era como si se hubiera intoxicado con insulina. ¿Esos síndromes cómo se conocen? Paraneoplasias. Y eso depende de cada tipo de tu neoplasia. Vale. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Salud, salud. Doctor, ¿cómo un cáncer puede hacer metástasis? Todos los cánceres malignos obviamente van a hacer metástasis. Este dibujito es un dibujito bien chévere para poder especificar. ¿Está bien? Recuerden que todas las células neoplásicas están unidas entre sí porque forman un tejido. Todas son hermanitas y están abrazaditas, ¿sí o no? Estas se abrazan a partir de sus moléculas de adhesión celular. ¿Sí? Pues para que tú puedas invadir, una de estas se tiene que desprender, ¿cierto? Entonces las moléculas de adhesión celular se rompen y luego, ya suelta, como esta que ven aquí, necesita invadir, infiltrar y destruir la membrana basal. Cuando puede destruir la membrana basal, ya se escapó del pegamento y ya puede meterse a un vaso sanguíneo y de aquí viajar. Pero doctor, si es que la célula neoplásica viaja, ¿está bien? Si viaja la célula neoplásica, por aquí también están pasando neutrófilos, doctor. Lo van a detectar y lo van a quemar, la estanetosis le pueden hacer. Oye, tienes razón, tienes toda la razón. ¿Saben qué más pueden estar rondando por acá? Linfocitos T, citotóxicos, natural killer, imagínense. ¿Qué le va a hacer el natural killer a esta célula neoplásica? Hola, buenas tardes, ¿qué tal célula neoplásica? ¿Cómo estás? Va a ir directo, ¿no? Gran cima y ¡zah! Lo va a destrozar, la va a destrozar, ¿sí o no? ¿Cómo hacen entonces para invadir? Bueno, siempre la naturaleza tiene una salida. Las células neoplásicas infiltrativas tienen la capacidad de fabricar factor tisular. Apúntenlo, por favor. ¿Qué es el factor tisular? ¿Alguien se acuerda que acá hay coagulación? Factor 7, ¿sí? El factor tisular llama a las plaquetas y al fibrinógeno y forma coágulos. ¿Saben cómo evade? Los condenados fabrican un montón de factor tisular y activan la coagulación, generando un trombo, protegiendo alrededor llenecito de plaquetas. Entonces, cuando ven un natural killer, solo ve plaquetas y cree que está sucediendo un émbolo. Es lo más inocente que se ha visto, ¿no? Es un caballo troya, ¿cierto? Viaja así, llega, se desprende de las plaquetas, infiltra el tejido. Esa es la razón por la cual todo paciente con una neoplasia maligna, o sea, un cáncer, tiene un estado protrombótico. Va a coagular, le van a producir coágulos por cualquier lado en algún momento de su cuerpo. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Entonces, pasos para que una célula neoplásica invada, infiltre. A ver, ¿cuáles son? Primer paso. ¿Cuál es? La creación de nuevos vasos. Listo, se desprendió. Segundo paso. Todavía no. ¿Qué hace? Destruye la membrana basal. ¿Cierto? Si está todavía pegada a la membrana basal. Ya destruyó. ¿Puede infiltrar un vaso sanguíneo ahora, sí o no? Infiltra el vaso sanguíneo. Ya está. Ahora sí viene lo que dijo su compañera, ¿no? Cáceres, ¿no? Sí. ¿Qué hace Cáceres ahora? Infiltró, se metió el vaso sanguíneo. ¿Qué tiene que hacer? Factor tisular para hacer su camuflaje, podríamos decirlo, ¿no? Sí, sería un buen término. Mimetismo molecular se dice, ¿no? Lo usan nuestras zonas neoplásicas para evadir al sistema inmune. Y luego ya llega, se desprende del coágulo y ya pues ya te fregaste tú porque te llenaste de coágulos, ¿cierto? Y los condenados se pegan a un órgano X donde cayeron y comienzan a infiltrar. ¿Dudas hasta ahí? Estábamos hablando ahora de inmunidad y cáncer. Esto lo vamos a ver en el seminario. ¿Qué vía se utiliza para viajar? Ya lo habíamos dicho, puede viajar a través de la sangre, vía hematógena, puede viajar a través de la linfa, vía linfática, o puede viajar a través de las cavidades. Eso se llama transcelómica, vía transcelómica. Y esto es lo que más me gusta. Este gráfico. Miren esta neoplasia maligna, ha crecido.
ya no puede crecer más porque no tiene nutrientes y está liberando un montón de sustancias que le permiten crear nuevos vasos para envolverlo y nutrirlo. A eso se le conoce como angiogénesis, y la angiogénesis es gobernada por muchas citocinas liberadas por el cáncer. La que más debemos conocer es esta, el factor de crecimiento endotelial vascular, VEG. ¿Saben por qué? Porque en el 2007 se descubrió un medicamento anti-VEG, y este medicamento es capaz de paralizar esto. Problemas: el VEG no permite la cicatrización de heridas. Tenemos heridas siempre, todos los benditos días, ¿no? Así te cuides lo que te cuides, te vas a hacer una herida. Esa herida no va a curar. Entonces, cuando usas el anti-VEG, tienes que cuidar al paciente, ¿no? Pero si es un anciano que siempre se cae, qué bonito, ¿no? Bueno, llamamos al médico geriatra para explicar. ¿Dudas hasta ahí? Endotelial vascular. ¿Dudas? ¿Ninguna? Antes tenía 4 horas en la clase. No se ha repetido el curso, lo saben. O sea, está bien, no tener resultados. Estos son los mecanismos de escape tumoral. ¿Se acuerdan que le dije que la célula tumoral se puede encontrar con un linfocito T? ¿Cierto? El linfocito T general que limpia tumores, que no se pelea con bacterias, cochinaditas, es el linfocito T citotóxico. El TCD8, T citotóxico, es un linfocito que tiene un complejo mayor de histocompatibilidad específico. Tiene un TCR, ¿ya? CD8, que le permite encontrar alteraciones en las células normales humanas. ¿Alguien sabe qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? El MHC, ¿alguien sabe? Hay 2 tipos, ¿está bien? Todas las células humanas tienen el tipo 1, todas, y todas las células de defensa, todas las nucleadas, todas las que tienen el eritrocito, por eso podemos transfundir sin problema. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 lo tienen todas las células nucleadas, y todas las células de defensa tienen el tipo 2. Es un DNI diferente, DNI azul, ¿está bien? Entonces, todas tus células, todas, absolutamente todas, dicen tu nombre y apellido y tu DNI, así todas, y ese DNI se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Basta que tu DNI cambie, te van a detectar como extranjero, y quien te detecta como extranjero es el linfocito TCD8, gracias a nuestra querida célula dendrítica, la chismosa, pues, ¿no? La APC, ¿se acuerdan, cierto? Entonces la APC llega, va y le dice: oye, linfocito T citotóxico, ¿sabe qué, mi general? Ya encontré uno, pues, un extranjero. El linfocito TCD8 llega, conectas tu CD8 con tu DNI, el lector no pega, y de inmediato induce tu apoptosis. ¿Sabes qué? Suicida. No, pero suicida, ¡pah! Reventaste. Se acabó. Así es la vida, todos los días sucede. ¿Ya? Puede pasar en una célula infectada por un virus, por ejemplo. Un virus oncogénico, como VPH. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, todos los días, bien chévere. Pero si el linfocito T citotóxico, ya activo porque lo chismosearon con sus receptores adecuados, llega y se pega a una célula tumoral, y esta célula tumoral copia algo, roba una credencial, estamos fregados. Esa credencial tiene nombre y tenemos que apuntar: el famoso ligando PD1 o PD1 ligando, Promoted 1 ligando. ¿Está bien? ¿Qué es el Promoted ligando 1? Bien, resulta que el único general que puede decirle al linfocito T citotóxico que deje de matar gente es un jefe, el jefe de jefes, el linfocito TCD4 regulador. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es el único y tiene una credencial para paralizar el proceso de apoptosis inducida, que es el PD1 ligando. Doctor,
acá dice PD1 ligando y acá dice célula tumoral. Esta diapositiva de San Marcos de la San Juan. Hay un error. Es el Abbas, ¿no? ¿Mm? Es Abbas. Sí, hay un error, ¿no? No, no hay un error, chicos. Solamente que eso sería en la clase de fisio. ¿Y esta qué clase es? ¿Y si es fisiopato, estamos en lo normal o en la anormal? Esta célula tumoral le robó la identidad a un linfocito TCD4 y expresa el PD1 ligando. El linfocito T citotóxico se acerca, hace el match y le dice, perdone mi general, y se retira. Bien camuflado está, puede continuar su camino. ¿Comprendieron la situación? ¿Sí? Por lo tanto, sí, déjenme. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la célula tumoral tiene mecanismos para evadir al sistema inmune? Sí, vimos ya el camuflaje con las plaquetas y los tromos factor tisular, ¿se acuerdan? ¿Sí? Otro más que debemos aprender es el PD1 ligando. Esos dos son los más importantes, hay muchos más, ¿ya? Que no los voy a decir en esta clase porque tenemos poco tiempo, pero que son los que deberíamos conocer sí o sí. Ahí aseguramos por lo menos una preguntita en el parcial y adquirimos competencias, que es lo más importante, porque algún día, ¿está bien? Tu paciente te va a decir, doctora, pero no se preocupe, yo tomo espirulina, no me va a dar cáncer. Acá tiene su glucosa. Rompiendo mitos con el doctor Cabellos, ¿está bien? Hablemos hoy día de la espirulina. Tenemos 5 minutos para romper mitos, ¿está bien? Vamos a contar el caso de hace 2 meses que una paciente, ¿está bien?, con un cáncer de mama en inmunoterapia. Es un cáncer de estadio 1. Para eso el cáncer se divide en estadios, apúntenlo. Son 4 estadios clínicos, estadio 1, 2, 3 y 4. Los curables siempre son los estadio 1. Casi todos los cánceres en estadio 1 son curables, casi todos. En estadio 2 son potencialmente curables, estadio 3 y 4 no son curables. ¿Entendieron? Por lo tanto, como médico, ¿qué estadio deberías agarrar? Definitivamente. Y por eso existen los programas de cribado de cáncer. ¿Cierto? Muy bien. Estadio 1. Pero los pacientes no llegan a estadio 1. Esa señora vino en estadio 1, cáncer de mama. ¿Saben qué? Su cirujano oncólogo de mamas le dice, vamos a tener que retirar la mama. La señora dijo, ya. Cuando le retiran, descubren que había infiltrado el cáncer un conducto linfático, justo el torácico. Saca en línea qué es el conducto torácico, ¿no? ¿Saben lo que es, no? Había infiltrado. Oh, pucha, si ha infiltrado ahí, probablemente ha viajado, como vimos en las diapositivas previas. Entonces, la deriva con el oncólogo clínico y el oncólogo clínico le dice, vamos a tener que usar quimioterapia para quemar esas células que habían viajado más allá. Y me la mandan para prepararla para la quimioterapia y para ver si va a resistirla. Pues sí la resistía. Una paciente robusta, ¿no? 67 años, pero resistía sin problemas. Ya le doy pase, cardio le da pase, los antibióticos producen falla cardíaca, todos le dimos pase. A los 3 meses viene la señora, yo pues, para ver su lectura de resultados. Y veo la PCR, proteínas C reactivas por los aires. ¿Por qué está en un mecanismo inflamatorio que debe seguro es infectada? Esperemos, me puse a rezar. No está infectada. ¿Qué otra cosa podría estar generando tanta inflamación, chicos? Cáncer. El cáncer, ¿no? Maldita sea, dije. Señora, ¿qué fue? No, doctor, mi vecina me dijo que la quimioterapia me va a matar. ¿Y sabe qué? Estoy tomando espirulina para fortalecer mi sistema inmune. ¿Saben qué dije yo primero después de ¿ya? Porque lo dije. ¿Qué creen ustedes, de verdad? No pueden pegar al paciente, no le pueden pegar. ¿Qué haces? Luchaste con tus referencias, encontraste el cáncer en grado 1. Encima el conducto torácico es grande, por lo tanto puedes saber a qué lugar ha llegado, porque puedes guiarlo, mirarlo. ¿Qué haces? Pues no, ¿qué haces? Pues? De ahí vienen los memes. Pues. De ahí hacemos memes. Tomó espirulina para el sistema inmune. La espirulina tiene algo que ver con el linfocito T citotóxico. La espirulina va a evitar que la célula tumoral produzca factor tisular o
evite que haga PD1 ligando? No, no hay forma. La espirulina en realidad es una molécula que no hace nada, ¿no? Inerte, ¿cierto? Que sabe bien fuerte, ¿no? Y parece salir. Sí, proviene de las algas, ¿no? Algo dicen del complejo B. Ridiculez, ¿ven complejo B en algún punto? ¿Ven algo? ¿No está así o no? Por lo tanto, ¿qué hago? Yo, su médico gerente que le dio paz, que la preparó para la quimioterapia, que es docente de fisiopato, ¿qué hace? ¿Qué hago? Eso es rompiendo mitos con nuestro cabello. Por lo tanto, la espirulina no va a fortalecer nada, ni va a curar el cáncer, ni mucho menos va a evitar la progresión de la enfermedad. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Esta clase termina. Bueno. El que detecta. No, el CD8. CD28 es el cofactor para poder hablar con la célula de T. Eso ya lo veremos en la próxima semana, semana 5. Soy ese. Sí soy. Ah, sí, yo. El chiste era así, lo voy a modificar.